de separación y divorcio femenino. Es un gusto para mí saber que me escuchan, es un gusto para mí saber que puedo ayudar a muchas mujeres, es un gusto para mí que me escriban. He recibido muchos mensajes esta semana, muchas dudas que tienen ustedes y es por eso que después de que termine de grabar este episodio de podcast voy a tener un live para conversar con algunos de ustedes porque creo que me quedé debiéndoles muchas cosas esta semana. Como ya vieron, el episodio de hoy tiene que ver con esa conversación que de alguna manera sí o sí tenemos que tener en algún momento con nuestros padres o con nuestros familiares más cercanos. Y es esa conversación sobre el divorcio. Surgen dudas, surgen muchos temores a la hora de hablar sobre esto con nuestros padres principalmente. Y hoy quiero compartir primero esa conversación, esas emociones que surgieron de esa conversación que tuve yo con mis padres, porque ya saben que mis padres y yo estuvimos separados injustamente por más de 6 años. En ese tiempo no nos hemos podido ver. Yo pasé un divorcio, pasé procesos judiciales, he pasado por muchas dificultades sola con mis hijos y con compañía, pero no con el apoyo de mis padres. Siempre que me escriben algunas mujeres y me dicen, es que tuve que volver a la casa de mis padres, y que yo entiendo, no es que minimice las emociones de las mujeres que tienen que regresar a la casa de sus padres después de una separación, un divorcio, pero en el fondo yo siento que son tan afortunadas porque yo no tuve el apoyo de mis padres, yo me quedé sola en este país. Y poder tener a mis padres en este diciembre, pasar una Navidad juntos, pasar el Año Nuevo juntos, el que volvieran a ver a sus nietos 6 años después. Se dice fácil, pero mi mamá y mi papá vieron a mi hijo menor con solo 2 años. La última vez tenía 2 años, tiene 8. Y el niño tampoco recordaba bien lo que era tener abuelos. Tampoco recordaba ese cariño, esa cercanía. Y yo, por supuesto, tenía una coraza tan dura durante todo este tiempo que había olvidado lo que se sentía ser hija de alguien, ser protegida o abrazada por alguien. Y esta conversación que tuve con mis papás sobre mi divorcio fue una plática muy especial porque no la tuve en ese momento, en el momento de la separación. Pasaron tantos años, pero fue mi oportunidad para poder verlos de nuevo, para hablar del divorcio y de otras cosas, para pasar tiempo de calidad. Aquí les dije, estuve perdida del podcast prácticamente todo el mes de diciembre. Grabé un episodio a finales de diciembre, perdón, todo el mes de enero. Grabé un episodio a final de diciembre y el mes de enero, hasta que ellos se fueron, yo solo me dediqué a mis papás. De hecho, tenía ganas de grabar un episodio con mi papá porque mi papá en Cuba tiene un programa de radio. Y al final le di tanta importancia a todo lo demás, al tiempo que íbamos a pasar juntos, que no grabé ese episodio. Pero sí, muchas de ustedes me escribieron felices por ver las fotos que yo compartí en mis historias. Estuve lejos del podcast, pero no tan lejos de compartir mis historias en Instagram. Y creo que también les debo eso a ustedes. Les debo el compartirle cómo fue esa conversación y también darles herramientas para si están pasando por un divorcio y no pueden hablar con sus padres ahora o quieren saber cómo pueden abordar el divorcio con sus padres. Creo que este episodio les va a ayudar mucho, les va a dar quizás consuelo, pero sobre todo creo que les va a dar la certeza de que no están solas. Y para quienes no conocen bien mi historia, les vuelvo a contar que yo soy cubana, mi ex esposo también, nos divorciamos en el 2020 y eso fue en plena pandemia. Para mí no era posible ni ir a Cuba y mucho menos era realizable el que mis padres vinieran acá, porque es un poco complicado el tema del visado para los cubanos. Es por eso que desde el 2018 yo estaba esperando este momento. Yo atravesé todo este proceso de separación, de divorcio, de violencia económica. Ya hice un reel en Instagram para hablar de esta violencia económica. Todas estas adversidades me tocó atravesarlas sola. Además de enfermedades, además de estrés, además de ansiedad y de todas esas limitaciones que vienen detrás de una violencia económica. Pero ahora, gracias al apoyo de mi pareja, sin él no hubiese podido realizar este sueño de traer a mi papá porque llevaba respaldos de un ciudadano ecuatoriano, llevaba mucho recurso y él fue quien pudo hacerme realidad este sueño. Entonces finalmente tuve esa conversación que tanto se había pospuesto.
yo quiero primero abordar el cómo es o cómo me sentí al abordar este divorcio sin el apoyo de mis padres. Siempre he tenido el apoyo de mis padres de una manera u otra y cuando me divorcié yo estaba completamente sola. Mis padres estaban allá, pero también era en medio de todo esto de la pandemia, que no se podía visitar a nadie, que teníamos miles de restricciones, entonces yo tampoco podía contar con un apoyo físico de amigos o personas cercanas a mí, y mucho menos emocional, a menos que fuera por redes sociales. Y fue una época muy dura para mí y para mis hijos, porque yo tenía que lidiar con el dolor de esa separación y también con la crianza de mis hijos, con el estrés de la pandemia, que todo el mundo todo el tiempo creía que ya se iba a morir al otro día y fue muy difícil para mí, además de todas esas limitaciones económicas. Pero lo más difícil para mí era no poder abrazar a mi mamá y a mi papá, no poder escuchar la sabiduría que mi papá tenía para mí en ese momento. Y aunque en ese momento también lo veía como una limitación, ahora me doy cuenta que si los hubiese tenido cerca, a lo mejor me hubiese limitado del divorcio, porque los padres muchas veces hacen, sin conocer a ciencia cierta cómo es la dinámica dentro de un matrimonio, hacen mucha presión para que las hijas, sobre todo, mantengan su matrimonio, nos piden esfuerzos, quizás estás en esa situación. Y yo creo que fue difícil para mí, pero fue también una especie de bendición el poder tomar decisiones sin que influyera el criterio o la opinión de mis padres. Quizás me faltó esa sabiduría de mi papá, pero siento al día de hoy que el que hubiese atravesado todo eso sola me permitió despertar mi intuición, me permitió tener autonomía sobre mi futuro y tener menos ruido, porque a veces las opiniones de los familiares, de nuestros padres y demás, nos hacen demasiado ruido y eso se interpone en nuestra intuición, no nos permite tomar decisiones claras desde nuestras vivencias, desde nuestra perspectiva y no desde las creencias de nuestros padres o lo que creen nuestros padres que es correcto hacer. Pero no puedo negar que estuve mucho tiempo con esa sensación de vacío, me dolía muchísimo y hoy quiero compartir con ustedes, primero que es posible salir adelante sin el apoyo de sus padres, para aquellas que ven en sus padres como un tropiezo a la decisión del divorcio y aquellas que tienen a sus padres cerca, que las apoyan en este proceso de divorcio, que lo vean como el tesoro más grande que puedan tener en un proceso de divorcio, que sean conscientes de eso. Y yo recuerdo que en esos momentos de desesperación me imaginaba hablando con mis papás, les contaba en mi mente todo lo que me estaba pasando, pero sabía que en algún momento era necesario, tendría que darse esta conversación. Sin embargo, no quería que esta conversación fuera por teléfono. Quería ver sus caras, sentirlos, sentir su presencia y por eso esperé hasta que vinieran acá para tener esa conversación profunda y también para que conocieran a mi nueva pareja. Entonces me fui preparando emocionalmente para esto. En cuanto vi que era un hecho que vendría en el 2024 en diciembre, fui preparando esta conversación porque supe que era ese momento. Me preparé escribiendo en un papel los puntos claves que quería tratar con mis papás, el por qué me divorcié, cómo había sido mi vida desde que me divorcié y cómo me sentía ahora, más allá de que pudieran verlo, que pudieran experimentarlo. Yo quería decirles todo eso que viví sola, pero no desde una posición de víctima o de mírenme, ténganme lástima. Quería decirlo desde una posición de vulnerabilidad, de que vieran que yo era, más allá de la hija fuerte y decidida que tienen, que también había sufrido, que también me había sentido sola, que también me había sentido débil y sabía que no iba a ser fácil, pero también que era muy necesario. Y el día que decidí hablar con mis papás fue como abrir la llave de todas esas cosas que yo había guardado por tanto tiempo. Fue un momento muy emotivo porque les pedí que me escucharan sin interrumpir, sin opinar y fue difícil, pero también necesario. Hubo al principio un silencio abrumador, luego se emocionaron un poquito. Mi papá me preguntó por qué no les había contado antes algunas de estas cosas. Les expliqué que no había querido preocuparles por la distancia, que quería estar fuerte para mis hijos y que aunque había sido un momento difícil, finalmente había logrado salir adelante. Fue un momento de mucha tensión, pero también un momento de mucho amor.
y me dijeron que a partir de ese momento, que no habían entendido tantas cosas, me iban a apoyar incondicionalmente y que sobre todo iban a estar muy orgullosos de mí. No todas las personas que terminan un matrimonio lo terminan separado de sus padres. Yo estoy consciente de eso y sé que muchas de ustedes enfrentan quizás críticas y juicios de parte de sus padres, pero quiero que sepan que aunque duela, aunque tengan miedo a enfrentar esas críticas, a enfrentar esos cuestionamientos por parte de sus padres, es muy importante tener una conversación honesta con sus padres o sus familiares, incluso para muchas quizás con sus suegros, porque ellos merecen saber la verdad, ellos merecen también saber cómo te sientes o qué es lo que estás viviendo sin esconderte. Y este es el principio de acabar de desenmascarar a tantos hombres que ejercen violencia sobre las mujeres y tienen un matrimonio de aparente perfección ante sus padres, ante sus suegros. Y muchas veces nuestros padres ignoran cómo es la dinámica dentro del matrimonio. Y no me refiero a dar detalles, pero sí a que nuestros padres conozcan que estamos siendo vulneradas, que estamos siendo maltratadas, que alguien que no puso ni un ápice en nuestra crianza, que no conoce cómo nos amaron, que no conocen el medio en el que vivimos, que alguien con esas características está lastimando, está atropellando, está maltratando a sus hijas. Es muy importante que nuestros padres lo sepan. Y además es muy liberador, porque el poder ser honestas con nuestros padres nos permite también libertad. Yo no tenía que cargar con muchos de esos secretos y pude sentir el apoyo mucho más real en ellos cuando les conté muchas cosas que a ustedes no les he contado, pero que fueron muy difíciles para mí en todo ese tiempo. Entendí que todo ese tiempo también me había permitido sanar muchas cosas, porque cuando me divorcié no estaba lista para tener esta conversación y fue cuando ellos vinieron, ese momento en el que ya yo tenía mi vida reconstruida, en el que había hecho terapia, en el que me había reconstruido, en el que había hecho coaching, en que me había convertido en otra persona y podía ver las cosas desde un espectro más amplio y no desde ese agujerito pequeño donde se quedan las mujeres cuando saben que la sociedad las juzga, cuando saben que quedan en desventaja con los hombres, cuando saben que tienen recursos limitados para salir adelante. Y no hablo solo de recursos económicos, que también le sucede a muchas mujeres, hablo también de recursos emocionales, porque nada aplasta más a una mujer que sentir miedo y sentir culpa después de un divorcio. Por eso les digo que si tienen pensado tener esta conversación porque no se han divorciado, pero ya se quieren divorciar y tienen pensado hablar con sus padres, recuerden que en este proceso no estarán solas. Pueden escribirme, pueden preguntarme, pero lo más importante es que se preparen emocionalmente, que sean claras y sobre todo que se den permiso de sentir lo que sea que surja en este proceso. Y te voy a dar herramientas o consejos prácticos que sé que les van a servir. A mí me hubiesen servido mucho si hubiera tenido una persona que me acompañara. Y es que elijan el momento adecuado. Quizá, y no me refiero solo al momento adecuado para ellos, sino el momento adecuado para ti. Porque tú estás atravesando por muchas emociones. Es una montaña rusa de emociones. Muchos casos de mujeres que conozco han sido el que no están seguras si se van a divorciar, lo están pensando, o están separadas, o esa persona les prometió que iba a cambiar o que se iban a dar solo un tiempo. Entonces busquen el momento adecuado, donde estén tranquilas, donde no tengan distracciones. Yo esperé a tenerlos aquí en persona, poder tenerlos cerca para tener esta conversación, para poder ser clara. Y eso es lo otro que les pido, que sean claras, que no divaguen, que no adulteren los hechos, que no den rodeos. Di lo que necesites decir con amor, pero sin miedo. Yo, en mi caso, les conté por qué no les había contado antes y cómo me sentía ahora de mucha precariedad desde el punto de vista económico. Esta semana yo comentaba en un live que me invitaron que yo llegué a tener $0 para darle de comer a mis hijos. Yo llegué a no tener leche en la nevera para darle de comer a mis hijos. Por mi cabeza pasó a hacer miles de cosas para poder sobrevivir, porque a pesar de que yo tenía un trabajo, que tenía un buen sueldo,
La situación económica en la que este hombre me dejó era tan precaria que yo cobraba el día primero de cada mes y ese día a las 12 de la noche ya yo no tenía dinero en mi cuenta y así tenía que empezar el mes y muchas veces me cuestionaba, me sentía con muy baja autoestima, no sabía qué sentido tenía todo esto para mí, no sabía por qué me estaba pasando todo esto a mí. Una persona que pagó las deudas de su ex esposo, que lo mantuvo en este país mientras no tenía trabajo, que siempre le colaboró desde el punto de vista económico. Yo no entendía por qué no solo yo estaba pasando por eso, por qué mis hijos estaban pasando por una situación en la que no tenían un vaso de leche para tomar. Y eso fue una época de mi vida muy dura, muy difícil. Afortunadamente, y es lo que le digo a muchas mujeres, para todas las personas sale el sol, para todos sale el sol, para todos amanece. Y cuando nosotras sabemos que no hemos hecho nada injusto, que no hemos hecho nada ilegal, también a nuestro alrededor las personas se dan cuenta y siempre, siempre están disponibles o dispuestos a ayudar. Alguien, uno, dos personas siempre van a estar dispuestos a ayudar. Y yo recibí mucho apoyo a pesar de no tener familia, pero eso de alguna manera me benefició. El que las personas vieran cuánto yo había hecho por ese matrimonio, cuánto yo había hecho y perdonado a ese hombre, me acercó más a los amigos honestos, a los amigos que finalmente se convirtieron en familiares míos en este país y que me ayudaron a salir adelante. Prepárate para las diferentes reacciones de tus padres, porque en este sentido, la reacción de mi padre fue: caramba, yo no sabía que habías pasado por esto y cuando tú me dijiste que estabas haciendo un proceso de suspensión de patria potestad, yo me bloqueé, yo me sentí que eso estaba mal, que no estabas haciendo lo correcto y muchas veces mi papá me lo reclamó. Yo me sentí como traicionada, yo me sentí como que no me apoyaban lo suficiente, pero una vez que les expliqué y ellos vieron cuál había sido mi realidad, pero sobre todo vieron el contexto político, económico y social en el que vivo yo en este país, en el que estamos en este país, mi papá entendió a la perfección el hecho de que yo asumiera esa postura legal ante el padre de mis hijos. Entonces puede que tus padres no se pongan de tu parte en un primer momento, puede que tus padres rechacen muchas de tus posturas y es por eso que es importante que te prepares para todas estas reacciones, porque algunos padres reaccionan con apoyos, pero otros reaccionan con enojo, otros reaccionan con tristeza. Prepárate para cualquier escenario, pero esto no significa que prepararte sea aceptar todo lo que venga de ellos. Y es por eso la importancia de conocerse, de trabajar en nuestra nueva identidad, porque eso te va a permitir a ti también establecer límites claros. Yo estaba preparada para si la conversación se ponía difícil, decirles: mire, sí, entiendo su postura, pero hasta aquí les permito opinar. De hecho, creo que en algún momento sí hablé con mi mamá con respecto a sus opiniones, por supuesto, diferentes a las mías, pero no del todo. Y le dije: yo te entiendo, pero no quiero que me vuelvas a decir una cosa como esta, no quiero que esta conversación, no quiero que te inmiscuyas en este punto del problema, no quiero que tengas nada que ver con esto. Y cuando establecemos estos límites sin ser ásperas, sin ser groseras, yo creo que con mucha empatía, sobre todo con mucha empatía, entendiendo que nuestros padres tienen otras creencias, entendiendo que tus padres se criaron en otro contexto, que vivieron otros tiempos y que, por último, ellos son diferentes. En mi caso, nunca hubo en mi casa una insinuación por parte de mi padre que él no podía hacer algo porque él era hombre, que él no podía tender la cama, que él no podía limpiar el piso, que él no podía lavar los platos. Yo crecí viendo un hombre en mi casa ayudando a mi mamá. Perdón, ¿qué digo? Ayudando. Siendo un ser humano funcional en mi casa. Yo crecí viendo a mi papá lavar platos, tender ropa, limpiar, recoger la basura del patio. Yo crecí viendo a dos seres humanos por igual dentro de un hogar. Y viéndolo de esta manera, es imposible que mis padres se puedan imaginar realmente la dinámica que había dentro de mi hogar, porque no era la misma. Y era también una especie de incomodidad que tenía yo. ¿Cómo es posible que yo crecí tomando chocolate caliente y me haya tocado tomar agua con azúcar con este hombre? Y esto lo podía entender yo, pero mis padres de ninguna manera podían entenderlo, ni siquiera se lo podían imaginar. Entonces, más allá de establecer límites, es también entender que ellos no pueden ponerse del todo en tu lugar, que ellos no pueden entender del todo tu posición, porque no la vivieron.
Y es por eso que también te pido que en caso de que tus papás estén desde una posición del enojo, del rechazo, de la tristeza, busques un apoyo adicional, que si sientes que no puedes hacerlo sola, que definitivamente necesitas a alguien más, que le pidas a un amigo, que le pidas a un terapeuta, que busques a alguien, no sé, puedo ser yo, en un proceso de coaching, que te acompañe, te entienda y te apoye en este proceso. El poder hablar con mis papás me enseñó también que aunque esa conversación es un poquito dolorosa, la honestidad es el primer paso hacia esa libertad que estamos buscando. Pero esta libertad tiene mucho que ver con aquello que quieres y buscas para ti. Y como siempre hago en un proceso de coaching, cuando las mujeres están buscando respuestas claras que les faciliten la visión a futuro, les hago muchas preguntas y una de ellas es, ¿cómo crees que reaccionarían tus padres si les hablaras de tu divorcio? Antes de tener esa conversación, pregúntense cuál sería la reacción de sus padres. ¿Qué necesitas para sentirte lista antes de tener esta conversación? Y creo que estamos todas de acuerdo en que este tipo de preguntas me pueden responder también en mis comentarios de podcast. Y tener esta conversación con tus padres no significa que van a dejar de estar ahí las razones por las que tienes miedo de tener la conversación. Muchas de las razones por las que nos resulta tan difícil o les resulta a muchas mujeres tan difícil tener esta conversación con sus padres es porque tienen mucho miedo a que las juzguen o a decepcionar a sus padres, porque en muchos casos los padres les dijeron, no te cases con este hombre, no tengas una relación con este hombre. O en muchos casos ustedes les pintaron a una figura que realmente solo existía en su imaginación. Y muchas mujeres temen que sus padres las juzguen de haber fracasado o de no haber hecho lo suficiente por salvar el matrimonio. Y se cuestionan constantemente, ¿qué van a pensar mis padres ahora de mí? ¿Van a creer que no lo intenté lo suficiente? O quizás temen que esas expectativas culturales y generacionales se expresen en el momento de ustedes tener esa conversación con sus padres, porque en muchas culturas el divorcio sigue siendo un tema tabú y los padres pueden tener quizás expectativas muy arraigadas sobre el matrimonio como esa unión para toda la vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste. O pueden estar quizás preocupadas sobre ese dolor que le van a causar a sus padres, porque sabemos que este tipo de noticias puede ser dolorosa para nuestros padres, pero especialmente si los padres tenían una buena relación con nuestra pareja o si están muy involucrados en la vida familiar. Muchas no se dicen, no, no quiero que mis padres sufran por mi culpa, esta situación les va a doler mucho a mis padres y se limitan a tener la conversación por eso. Muchas, además de sentir todo esto, pueden sentir también culpa y pueden sentir vergüenza porque el divorcio también va a generar todos estos sentimientos de culpa, especialmente si sienten que defraudaron a sus padres o si creen que podrían haber hecho más para evitar esa separación, al punto de que muchas se sienten culpables de no haber podido mantener ese matrimonio. Tienen mucho miedo a la reacción emocional, porque algunos padres también pueden reaccionar con este enojo, con esta tristeza, pero también existe ese miedo a expresarle a los padres que están en una situación de vulnerabilidad económica, porque en muchos casos nuestros padres nos dijeron, es bueno que tengas un trabajo, es bueno que estudies, que termines la universidad, es bueno que tengas un negocio propio o que hagas algo por ti, y nos quedamos siendo madres, esposas, y no priorizamos nuestra independencia económica. Y entonces también tenemos miedo, en ese sentido, darle la razón a nuestros padres, porque si dependíamos emocional y económicamente de nuestros ex esposos, eso para los padres podría significar que ahora van a ser una carga económica también para ellos. Y esta conversación puede ser aún más difícil de tener porque muchas mujeres temen perder ese tipo de apoyo. Por último, como consejo les voy a decir que a la hora de tener esta conversación se enfoquen siempre en el presente y en el futuro. Pero ojo, esto no quiere decir que se enfoquen en el futuro con esta ansiedad y esta desesperación por tener respuestas claras. Porque si tienes un bebé de 1 año, tu preocupación no puede ser a qué escuela van a asistir y con qué vas a pagar la cuota escolar. Porque para eso falta mucho todavía. Entonces enfócate en el presente, en que esta es tu realidad y en qué puedes hacer hoy por ti
por tu hijo e incluso por tus padres. No en qué podría pasar si no, porque todas estas conversaciones que tenemos en nuestra cabeza lo que ayudan es a limitar más nuestra capacidad de encontrar soluciones claras y en lugar de enfocarte en esos detalles del pasado que puedan ser dolorosos, habla sobre cómo te sientes ahora y cómo planeas seguir adelante, qué planes tienes. Y esto va a ayudarte también a que tus padres vean que estás en un lugar de paz, en un lugar de crecimiento, en un lugar en el que quieres salir adelante. Reconoce siempre tus emociones. Eviten hacerle creer a sus padres que están bien, que, uy, no, ya yo pasé por eso, ya yo no me siento mal, ya yo soy una mujer recuperada. Eviten todo esto. Es importante que reconozcan que están dolidas, que se sienten vulnerables, que se sienten incluso con miedo. Validen todos esos sentimientos con sus padres, incluso si no están de acuerdo ellos con tu decisión. Esto también te va a ayudar a suavizar esa conversación, porque tus padres te van a seguir viendo como esa niña que necesita apoyo y necesita dirección y necesita ayuda. Sé paciente en tu proceso. Recuerda que tus padres también necesitan tiempo para procesar esta noticia. No esperes que lo entiendan todo de inmediato. Mis padres no lo entendieron todo desde el principio, pero con el tiempo empezaron a apoyarme más. Y por último, quiero que celebres tu valentía. Quiero que hables con tus padres sobre el divorcio como un acto de valentía, que reconozcas lo difícil que fue para ti y que celebres el que hayas podido dar ese paso y que sobre todo lo hayas hecho desde o hacia la honestidad y la libertad. Porque aunque también para mí fue difícil, me siento muy orgullosa de haber tenido esa conversación porque fue un paso muy importante para mi sanación final. Yo creo que esto era una deuda que tenía todavía y así creo que lo expresé en mis redes sociales. Era una deuda que tenía pendiente conmigo, con mis padres e incluso con mis hijos. La conversación sobre el divorcio con nuestros padres nunca es fácil, pero es también un paso necesario para sanar, para seguir adelante. Al prepararte emocionalmente y elegir el momento adecuado y comunicarte con claridad y con compasión sobre todo, puedes hacer que esta plática sea más sencilla, más constructiva y sobre todo más llena de amor. Recuerda que en este proceso no estás sola, que aunque te duela, la honestidad es el primer paso para seguir adelante. Creo que esto es todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio tan personal. Si te gustó, compártelo con alguien que creas que lo pueda necesitar y nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, abur abur.